Tu marca con nosotros motiva el mercado con buenos precios, ofertas y créditos especiales. Sucre 700 AM, la frecuencia deportiva. Con la radio ganamos todos, ganamos todos, ganamos todos, ganamos todos, ganamos todos. Radio Sucre, la radio que recorre el país. Hola, muy buenos días, ¿cómo les va? Buenas tardes ya, son las 13:31 aquí en Guayaquil y a los radioescuchas queremos pedirle unas disculpas. Parece que me están pidiendo que me cuadre bien para el tema de la... Ok, queremos pedirle unas disculpas por la semana que pasó, no estuvimos al aire, quisimos hacerlo desde la casa, pero el dolor del COVID realmente fue fuertísimo. Yo creo que hablarles de COVID y de constipaciones y de situaciones de malestar ya es común, a todos nos ha pasado, cada uno tiene a alguien en su casa que ha tenido este malestar, esta situación. Entonces, por eso no pudimos estar con ustedes. Sin embargo, hemos estado atendiendo las medidas de seguridad que nos piden, las de bioseguridad, y ya estamos aquí de nuevo. El día de hoy tenemos una entrevista con una poeta, escritora, para mí la entrevista de hoy tiene una particular especialidad porque yo he querido conversar con ella desde hace algún tiempo atrás. Ella es de Quito. La voy a presentar, pero antes de presentar quiero leerles algo. Es un escrito, se llama Cuervo, de un libro que se llama La Caída del año 2017. Si te expulso del nido es porque a tu edad ya es preciso un esfuerzo mayor que abrir el pico para alimentarse. En los parajes en los que extensas bandadas de cuervos deambulen, deberás permanecer. En esos países abundará la carroña. Han de llegar a ti aves mayores que te robarán las presas. En ese caso, ódialas. No te queda otro remedio. Te reconocerán por tu inteligencia. Tu pico beberá de todos los cántaros. Con ingenio encontrarás maneras. Evita la ventana, el alféizar. Pero si alguna vez llegas a casa de un hombre, háblale claro, de modo que te entienda. Incuba por 20 días tus huevos, luego expulsa a tus crías. No hay necesidad de mayor espera. María Auxiliadora Valladares, escritora, poetisa, guayaquileña, actualmente reside en Quito, una ecuatoriana en su contexto. Bienvenida al programa de La Dosis, Mariuxi. ¿Cómo estás? Palomeque, muy bien, un gusto estar aquí contigo y con todas las personas que nos están escuchando. Sí, justamente, bueno, al inicio me presentaste como escritora quiteña, pero luego lo corregiste, nací en Guayaquil. Tengo acento serrano, sí, porque viví casi toda mi vida acá en Quito, pero también un espíritu bien guayaco, digamos, ¿no? Bien asentado en mí. Y nada, súper gustosa también de conversar contigo, es un placer. Una de las cosas que más nos ha impresionado es tu currículum. Tienes un PhD en literatura hispanoamericana en la Universidad de Pittsburgh, luego una maestría en la Pontificia Católica y luego un BA de Sociología y un BA de Artes Liberales en la Universidad de San Francisco de Quito. Pero la impresión, aparte de que siempre un PhD es el resultado de mucho esfuerzo, es cómo se va armando tu ideología y tus
y tus puntos de vista dentro de la literatura, estando primero en una universidad como Pittsburgh y luego saltando a la Universidad Católica y en Quito, que siempre Ecuador es un poco más liberal. ¿Cómo fue ese cambio y cómo fue esa adaptación? ¿Cómo fuiste encontrándote en ese camino? Bueno, en realidad, digamos que el itinerario es distinto, ¿no? Yo hice mi licenciatura en la San Francisco, en Quito, la maestría luego en la Universidad Católica de Quito también, y finalmente el PhD en Estados Unidos, ¿no? Entonces mi formación primera, digamos, universitaria se dio en el Ecuador, luego en Estados Unidos, y lo que sí pasó es que regresé al Ecuador, ¿verdad? Ya para escribir mi tesis doctoral, y bueno, y obviamente como retomar el trabajo acá, ¿no? He trabajado en diferentes universidades desde mi retorno en el 2013. Ahora mismo trabajo en la Universidad de San Francisco, que es donde empecé, digamos, mi carrera universitaria como estudiante. Y bueno, el retorno al Ecuador fue algo que siempre quise hacer, ¿no? Cuando tú estás haciendo el PhD en Estados Unidos, la mayoría de la gente en programas como el que yo hice de literatura hispanoamericana está soñando con quedarse en Estados Unidos, ¿no? Porque volver a nuestros propios países latinoamericanos siempre significa un riesgo, ¿no? El riesgo de no conseguir trabajo, el riesgo de, qué sé yo, vivir precariamente, ¿no? Y en ese sentido, te digo, la mayoría de mis compañeros apuntaban a quedarse por allá. No fue mi caso. Yo dije desde siempre quiero volver a Ecuador. No hice nada, digamos, mientras estoy en los Estados Unidos para quedarme allá. A pesar de que fueron años que para mí fueron hermosos, increíbles, aprendí un montón, evidentemente, pero también, digamos, el intercambio, ¿no? Con los compañeros, todo lo que se aprende en ese proceso del doctorado es, digamos, fundamental en mi vida, ¿no? Tú eres una escritora muy, muy latina, muy latinoamericana, muy ecuatoriana. Hay problemáticas, obviamente, que son mundiales. Hay situaciones dentro de tu literatura, de tu poesía, que corresponden a una psicología del ser humano en el mundo. Pero también hay mucha parte latinoamericana, mucho problema latino, mucho problema ecuatoriano. De hecho, tus citas, tus referencias tienen que ver con muchos escritores ecuatorianos que para mí son buenísimos, y una de las cosas que queremos conversar más adelante también es cómo esa literatura y esa poesía ecuatoriana puede salir de fuera de las fronteras. Pero apareces primero con Jamón Serrano, con la que ganas el segundo lugar en la 10ª Bienal de Cuento Pablo Palacios. O sea, Jamón Serrano es un cuento. ¿Cómo salió eso? ¿Cómo nació? Sí, no sé, desde que yo estaba en el cole, en la secundaria, hasta mediados de mis 20s, me pasé escribiendo cuentos. No escribía poesía, sino cuentos. Entonces, de esos años salió un librito que se llama Las Vergüenzas, Jamón Serrano, que efectivamente ganó el Pablo Palacio en el 2009 o en el 2010. Forma parte de este libro que se publicó en el 2013. Entonces, bueno, sí, no sé, había, digamos, en esos años un interés particular por trabajar la narrativa más que la poesía. Siempre fui lectora de poesía, pero fíjate que en esa época me interesaba más en la escritura el cuento, ¿no? Entonces escribí muchísimos cuentos durante esa época. Entonces, bueno, a ver, ¿qué te digo respecto de la primera parte de tu pregunta? Sí, ciertamente para mí la cuestión de lo ecuatoriano es como una pregunta, digamos, que está siempre atravesando mis propias reflexiones y está atravesando también las clases que yo doy en la universidad. Casi siempre doy clases de literatura ecuatoriana en la universidad, ya sea de poesía, de novela o de cuento, ¿no? Entonces, claro, creo que la primera pregunta que yo planteo en mis clases a mis estudiantes es ¿qué significa ese adjetivo ecuatoriano, ¿no? O sea, cómo ese adjetivo nos está ubicando, nos está limitando, ¿verdad? Nos está ofreciendo también herramientas para pensarnos, ¿no? Entonces, esa es mi gran preocupación, y en los últimos años yo me he dedicado básicamente a leer poesía ecuatoriana, ¿no? Es lo que más conozco, en lo que más he trabajado. Tengo un amigo, el Tush, que también es poeta, el Andrés Villalba Bekdash,
Él dice que si juntamos los prólogos que yo he ido escribiendo a lo largo de estos años para los libros de los poetas ecuatorianos, podríamos hacer un libro solo de prólogos, pero digamos, eso tiene que ver justamente con cuánto me interesa, ¿verdad? Trabajar la literatura ecuatoriana, leer a mis contemporáneos, ¿no? ¿Cómo hacer para que nuestra literatura se dé a conocer afuera? Eso siempre es difícil. La literatura ecuatoriana es una literatura que tradicionalmente, digamos, en el último siglo y más, ha producido menos interés que otras literaturas nacionales, ¿no? Como la mexicana y la argentina. México y Argentina son además como centros culturales fundamentales en América Latina. El Ecuador no. Entonces, lo que te puedo decir es, o sea, no es que yo tenga una receta, perdón, no es que yo tenga una receta, pero lo que te puedo decir es que en los últimos años, creo que sobre todo con la generación de escritores a la que yo pertenezco, ¿no? Escritores nacidos a finales de los 70, inicios de los 80, se está generando un interés muy grande fuera de nuestros límites nacionales, ¿verdad? Por lo que escriben. Y no sé, es decir, yo pienso en mis amigas más cercanas, por ejemplo, ¿no? Publican en España, publican en Argentina, publican en Chile, publican en Perú, publican en Cuba, en fin, ¿no? Están siendo publicadas en otros países, están siendo traducidas a otras lenguas. Y en ese sentido, bueno, me parece que ha habido como una especie de reactivación, ¿no? En los últimos años por el interés, ¿no? Que por fuera produce nuestra literatura. Hay una parte súper interesante en lo que escribes. Esa parte eres muy directa en tocar ciertos temas y ciertas membranas que a veces pueden causar estupor en los oídos y en los ojos conservadores. Pero lo haces con tanta finura. Estuve leyendo algunos que realmente me trasladaba a leerlos, me trasladaba a esa realidad que está ahí y que tú la tocas. Por ejemplo, hablas, hay un cuento en la colección de relatos, Las Vergüenzas, que se publica en el 2013, hay uno que se titula El Sótano, ¿no? Donde hablas de un niño que descubre que su padre era homosexual junto con alguien que pensaba que era su tío, que era el hermano de su padre. Pero lo interesante aquí es, tú has visto cómo ha sido la aceptación de tocar esas realidades que están ahí y que a veces, y durante muchos años, ya que hablaste de los años 80, es verdad, justo estos autores que aparecen en esta edad son masivos y tocan esa realidad con más frecuencia que como lo hacía antes. Antes había solo un Pablo Palacios que tocaba ahí y era estigmatizado, pero hoy esa realidad es tocada de manera interesante, artística y nos da cierta visión. ¿Qué responsabilidad tienes frente a eso y si ha sido complicado para ti hacerlo? Bueno, la verdad es que complicado, ¿no? En el sentido de que siempre me he sentido como muy libre para escribir, nunca he estado pensando como en cuidar la sensibilidad de nadie, sobre todo, ¿no? O sea, me ha interesado otras cosas, ciertamente, cuando uno piensa eventualmente en la figura de un lector o de una lectora, me interesan otras cosas, me interesan más bien activar otros tipos de diálogos. Entonces, sí, ciertamente la temática de la homosexualidad se trabaja en ese texto. No es el hermano del padre, o sea, no es una relación incestuosa, sino que el padre tiene una relación con el pareciera, que el hijo creía que era. No, es el hermano de su esposa, o sea, el hermano de la esposa de él, ¿no? Entonces, en ese cuento es quizás el primero de las cosas que he publicado que trabaja la temática de la homosexualidad, esta vida en el closet, ¿no? De una persona que se pretende hétero, pero que en realidad es gay. Y luego creo que con mucho más fuerza y digamos, utilizando una estrategia que ahora podríamos llamar la escritura del cuerpo, la escritura del yo, trabajo un poemario que se llama Guayaquil, que es mi segundo poemario publicado. Y en ese poemario, entre otras cosas, también trabaja el tema de del amor lésbico, ¿verdad? Porque es un poemario dedicado a mi esposa. Entonces,
O sea, ¿qué te puedo decir? Sí, es una temática que está en mi literatura y que se da con naturalidad porque vivo con naturalidad, es decir, yo no me cuestiono, digamos, mi homosexualidad, ni me genera problemas. Sé que le puede generar problemas a otros, Correcto. pero a mí no. Entonces creo que de alguna forma sí se traduce en mi literatura, ¿no? O sea, se traduce, son poemas de amor, sí, son poemas de amor, de una mujer hacia una mujer, sí, de una mujer hacia una mujer. Hay una parte que me gusta, nos vamos a los comerciales, pero hay una frase tuya que dice: el lenguaje fracasa en algunos cometidos reales, pero triunfa cuando se desprende de esa realidad. Es decir, cuando el lenguaje del escritor se va a la realidad, siendo desde el yo interno, automáticamente es que surgen estas maravillas de escritura. Venimos después de los comerciales con eso y seguimos con Mariuxi Valladares el día de hoy. Ya regresamos. Es la 1:46. Radio Sucre en su inicio de espacio publicitario. ATM y la Alcaldía de Guayaquil crearon para ti las ventanillas universales. Aquí podrás encontrar atención de todas las instituciones municipales, incluida la ATM, para que hagas todos tus trámites relacionados con consultas, multas, pagos y mucho más. Recibe atención de lunes a viernes en los siguientes puntos: Corporación Registro Civil Marta de Roldós, Centro Comercial Albán Borja, Terminal Terrestre de Guayaquil, Terminal Metrovía 25 de Julio, Avenida Machala y Ayacucho. En las ventanillas universales recibe una atención óptima, ágil y rápida. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti. El COVID no se ha ido, sigue ahí. Por eso debemos continuar cuidándonos, respetando el distanciamiento, usando mascarilla y vacunándonos. Hazlo por ti y por tu familia. Acude al punto de vacunación municipal en Mucholote. Guayaquil se vacuna. Alcaldía de Guayaquil. Banco Nacional, otorgando préstamos durante los 365 días del año. Banco Nacional, solucionando sus necesidades. Ahora somos tu Banco Coop Nacional, otorgando créditos inmediatos, sin cobrarle mantenimiento de cuenta. 43 años que su dinero ha estado seguro. Banco Coop Nacional le ayuda a cumplir sus sueños durante los 365 días del año. Banco Coop Nacional. Disfruta cualquier momento del día, en cualquier lugar. Las rosquitas 100% artesanales Pica Pan. Puedes adquirirlas en las cadenas de supermercados más importantes del país. Contamos con 2 sabores, artesanales naturales y de cebolla. Son irresistibles. No utilizamos saborizantes artificiales y sin grasas trans. Por eso, somos rosquitas 100% artesanales Pica Pan. Mezclen con su dip favorito, no se arrepentirán. Síguenos en nuestras redes sociales como @picapan.es. Más crocante, más Pica Pan. La prosperidad y el desarrollo para ti y tu familia va porque va porque va. En más de 500 días de gestión, estamos interviniendo en 1.500 frentes de obras y servicios que transforman vidas. En Guayaquil, la vía Cerecita Zafando. En Milagro, la vía Los Monos 10 de agosto. En Colimes, el tan esperado puente. En Balsar, la vía San Isidro Boca de Agua Fría. En Santa Lucía, la vía Santa Lucía Cabuyal. Y en Simón Bolívar, la TED de Soledad Chica. En estas obras tomar precaución. Las molestias de hoy son el progreso del mañana. Prefectura del Guayas, Susana González, prefecta. San Borondón es un territorio vigilado. San Borondón tendrá más vigilancia que nunca, porque la primera fase del mejor sistema de vigilancia del país se está instalando con cámaras tipo ALPR para tránsito, cámaras PTZ con bocinas para las vías del cantón, los tótems de emergencia, las cámaras ojos de pez en los pasos peatonales elevados y un nuevo centro de monitoreo. Más de 100 dispositivos del Sistema Integral de Vigilancia estarán muy pronto a tu servicio. Autoridad de Tránsito y Vigilancia en conjunto con la Alcaldía de San Borondón. Una vez más, demostramos con hechos por qué en Medicina Natural la hoja verde es número 1 en tratamientos naturales, con un amplio catálogo de productos para cualquier tipo de enfermedad. No lo decimos nosotros, lo dicen nuestros pacientes. Doctor, buenos días. Víctor Huiracocha, Reutril, lo máximo, milagroso. Muchísimas gracias. Buenos días. Mi nombre es Priscila Bastidas, recomiendo el Reutril. Economista, podríamos quedarnos toda una mañana y yo sé que van a entrar más de
1000 llamadas porque tenemos infinidades de pacientes que han cambiado calidad de vida. Si usted me está escuchando en estos momentos y no ha consumido medicamento del Centro Médico Naturista de la Hoja Verde, nosotros marcamos la diferencia. Nosotros tenemos los mejores medicamentos, 100% efectivos, 100% naturales. Nosotros, los agradecidos, doctor Daniel Arce, esto no es publicidad, lo hemos recomendado. Reultril es un producto realmente maravilloso. Realmente maravilloso. Muchísimas y no solamente gracias, Reultril, porque a usted le consta, hemos llevado a Quevedo distintos medicamentos para mi madre, para mi familia en definitiva, y todos satisfechos. Porque teniendo salud, lo demás se consigue. Somos La Hoja Verde Centro de Medicina Natural. Si aún no nos conoces, visítanos en la Avenida Machala, 715 y 1 de Mayo. Centro Naturista, La Hoja Verde, apoyando la salud de tu familia. Centro Médico Naturista La Hoja Verde, una marca organización CIBER. Radio Sucre en el fin del espacio publicitario. Con la tecnología no solo nos escuchas en tu radio 700 AM, puedes vernos y escucharnos en vivo en nuestras plataformas digitales de Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y en nuestra página web www.radiosucre.com.es, alineados con la tecnología digital. Regresamos siendo las 13:52 de la tarde con esta conversación con Mariuxi Valladares. Yo diría, cuando leo la escritura de ella, una escritura astuta, profunda. Vámonos a la frase que seleccioné en una de tus entrevistas. El lenguaje fracasa en algunos cometidos reales, pero triunfa cuando se desprende de esa racionalidad. Es verdad. Por ejemplo, cuando uno quiere escribir, lo primero que uno piensa, trata de armarlo sobre la racionalidad. No. Si escribo esto van a pensar qué, o si escribo esto van a decir qué. Pero yo entendí que cuando tú liberas eso, automáticamente ahí aparece ese hado que decía Stephen King. El hado. Sí, a ver, creo que esa es una línea que tomaste de alguna reflexión que me parece que yo estaba haciendo a propósito de la poesía, digamos, y ahí hay que hacer una diferenciación, ¿no? Porque el lenguaje poético, digamos, para algunos teóricos, ¿no? El lenguaje siempre significa un fracaso, ¿no? O sea, en el sentido de que el lenguaje no puede, digamos, igualarse a realidad, ¿no? Es una herramienta que utilizamos para hablar de la realidad, para decir algo sobre la realidad, pero no equivale a realidad precisamente. Y en esa imposibilidad de equivalencia es que ocurre el fracaso del lenguaje, ¿verdad? Pero el lenguaje igual existe, ¿no? Y en su existencia, digamos, su mera existencia es un no fracaso, ¿verdad? Entonces, lo que hay que observar es qué nos entrega, qué nos da el lenguaje por fuera, digamos, de su intención de decir algo fehaciente sobre la realidad, ¿no? A veces no nos dice nada sobre una realidad específica, pero nos dice algo sobre otras cosas. Entonces, para pensarlo en positivo, digamos, hay que ver qué está diciendo el lenguaje en su fracaso por decir algo de la realidad, ¿no? Entonces, ahí se instala, creo, el texto literario, ahí se instala la riqueza del texto literario, ¿no? En aquello que en positivo, ¿verdad?, el lenguaje está haciendo, ¿no? Al mismo tiempo fracasa, pero también triunfa, pero también alcanza una cumbre, pero también alcanza un lugar, ¿no? Entonces, un poco lo que tú decías, sí, a veces nos proponemos proyectos escriturarios, digamos, escribir sobre un tema específico, ¿no? Y creemos que debemos, que está en nuestras manos hacerlo, y a veces en el camino nos vamos dando cuenta que no,
¿no? Y en el camino más bien aparecen ciertas obsesiones, digamos, que están ahí como martillando la cabeza de quien está pensando en texto escriturario, ¿verdad? Y esas obsesiones con suerte se terminan por imponer, ¿verdad? Y terminas como decantando tu escritura hacia ese otro lugar, no el que pensaste originalmente, sino otro, ¿no? Entonces la escritura muchas veces significa estas derivas, ¿no? O sea, crees que vas a escribir sobre algo, terminas escribiendo sobre otra cosa, ¿no? O crees que vas a utilizar un estilo de lenguaje, terminas utilizando otro. Creo que ahí está la belleza, digamos, de la literatura, ¿no? De la capacidad de sorprendernos de la literatura como creadores, ¿no? ¿Cuál es tu postura frente a la poesía y frente al cuento? O sea, ¿cuál es esa postura interna que tiene Mariuxi Valladares cuando hay un proyecto de poesía y un proyecto de cuento? Cuando hay poesía, normalmente se me impone el objeto poético, ¿no? Sobre qué voy a escribir. Eso se me impone, digamos, durante un tiempo. Estoy pensando en un tema, estoy pensando en una imagen, ¿no? Sobre la cual quiero escribir. Pero el momento en que me siento a escribir, casi siempre el factor, digamos, sorpresa radica en el tipo de lenguaje que ese objeto exige de mí en la escritura poética. Entonces, por ejemplo, si tú lees los poemas de mi primer libro, que se llama Animal, como tú leíste un poema que se llama Cuervo, ese poema está en Animal justamente. Y esos poemas, como bien pudieron notar, utiliza un lenguaje súper sencillo, ¿no? Un lenguaje desprovisto de metáforas, casi que un lenguaje grado cero, ¿no? Es decir, un lenguaje que a los ojos de algunos lectores podría parecer poco poético, ¿no? Porque en alguna medida lo que yo quería escribir sobre el animal, sobre la animalidad o sobre el devenir animal, exigía ese lenguaje. Yo no podía escribir poemas plagados de metáforas para trabajar. Querías plantar una realidad. Quería sobre todo que el animal en esos poemas no fuera metáfora, no fuera símbolo de nada, ¿no? Tendemos a pensar al animal como metáfora de alguna característica humana, ¿no? Entonces yo quería un poco desligarme de ese ejercicio, digamos, mental que solemos hacer, ¿verdad?, en nuestra relación con los animales. Entonces quería desproveer, digamos, a esa figura animal de estas relaciones o vinculaciones que normalmente hacemos. Entonces, eso exigía que el lenguaje del poema, como te decía, fuese súper plano, ¿no? Súper plano, súper grado cero. Pero luego escribo Guayaquil y el objeto poético en esos poemas es mi compañera, en muchos de ellos, y claro, ahí sí, digamos, necesitaba otra forma de lenguaje. Que a propósito, Guayaquil, con Guayaquil ganaste el primer premio Pichincha de poesía del 2017. Sí, correcto, ese libro ganó ese premio y lo publicó, por lo tanto, la prefectura de Pichincha en el 2019. Y en ese libro es otro lenguaje, o sea, es un lenguaje mucho más cargado de imágenes, de metáforas, ¿no? Es un lenguaje mucho más sentido, mucho más, digamos, con un patos mucho más evidente, ¿no? Y así, el último es este poemario Caballo y Arveja, dedicado a mis perros. Ahí trabajo lo que se podría denominar la metáfora surrealista, ¿no? O sea, son una serie de imágenes a veces sin sentido, irracionales, porque un poco también eso exigía la relación que yo tengo con mis animales. Entonces, así funciona con la poesía. Con la narrativa es otra historia, ¿no? Porque digamos que la narrativa exige otra disposición de ánimo, por un lado, de quien escribe, y por otro lado también, digamos, es mucho más racional, ¿no? El lenguaje poético puede ser irracional y gana. El lenguaje narrativo puede permitirse ciertos momentos de irracionalidad, pero si es siempre irracional, pierde, ¿no? Entonces ahí hay una necesidad, digamos, de pensar la escritura
con más detenimiento, incluso te diría que con una organización mucho más meditada, ¿no? Que la que exige la poesía. No te quiero decir que en la poesía no haya organización y no haya meditación, la hay, pero de otra naturaleza, hay más libertad. Yo siento que en la narrativa es diferente, ¿no? O sea, en la narrativa tienes que tener una idea, ¿no? O sea, tienes que más o menos saber si es que vas a seguir, qué sé yo, el esquema tradicional de un cuento, tienes que saber que tienes que matar al lector de un puñetazo al final, ¿no? El lector tiene que morir con ese final del cuento, ¿no? Entonces, ahí ya tienes que pensar de otra forma, ¿no? Porque esa estructura de ese texto específico exige, digamos, otro ejercicio. Claro. Estamos con Mariuxi Valladares, siendo las 14 horas, nos hacen seña para los comerciales. Regresamos, al retorno vamos a hablar un poquito de esa inspiración que Mariuxi tiene con estos seres sentipensantes, diría yo, estos animalitos, cómo afectan a la obra productiva de ella y mucho más. Estamos sin palabras. Regresamos después de los comerciales con Mariuxi Valladares. Son las 2 en punto. Radio Sucre en su inicio de espacio publicitario. Tenemos una nueva aplicación. Tenemos una nueva aplicación. Tenemos una nueva de CNLP. Tenemos una nueva aplicación de CNLP. Ahora con la app de CNLP verificas y administras tus consumos, descargas la planilla, pagas en línea, realizas reclamos y más. Puedes consultar los valores a pagar y pagar desde la aplicación. Corporación Nacional de Electricidad, CNLP, Gobierno del Encuentro. Juntos lo logramos. El progreso y bienestar para ti y tu familia va porque va, va porque va. En más de 500 días de gestión, estamos interviniendo en 1.500 frentes de obras y servicios que transforman vidas. Distribuidor de tráfico en la vía Aurora San Borondón, con la vía 1 y la Arboleda en la T de Salitre. La ampliación de puentes Bulubulu, Puente Trovador, Puente Estrella y la ampliación de 2 kilómetros de vía kilómetro 26 Puerto Inca Naranjal. En estas y las demás obras tomar precaución. Las molestias de hoy son la prosperidad del mañana. Prefectura del Guayas. Susana González, prefecta. Solo en Tía, más ofertas, más ahorro todo enero. Harina de maíz pan 1 kilogramo a $1.49. Gelatina en polvo Royal 200 gramos más chantilly Royal 100 gramos a $2.59. Café Nescafé 160 gramos a $3.99. Encuentra nuestras ofertas a nivel nacional y recuerda que puedes comprar en www.tia.com.es. Tía, calidad, variedad y economía. Oferta válida hasta el 26 de enero del 2022 o hasta agotar stock. ¿Tienes problemas con las plagas? Fumitec es la solución. Llámanos al 259-3030 o escríbenos a info@fumitec.com y dile adiós a las plagas. ¿Ya conoces la verdadera velocidad de Internet? ¡Hey! ¿Qué esperas? Cámbiate a Celerity, el Internet de fibra óptica de .net para hogares. Con Celerity aumentas tu velocidad hasta 100 megas gratis toda la noche. Disfruta de lo que más te apasiona. Sé parte del Club Celerity, el único Internet que premia por tus pagos puntuales. Obtén 0 costo de instalación y el 30% de descuento hasta en 9 facturas. Celerity, el Internet que siempre te da más. Aplican restricciones. Más información en celerity.es. Radio Sucre en el fin del espacio publicitario. Con estas canciones se han vivido muchas historias. Tú significas todo para mí. De amor. Búscame si tú lo quieres. Y de más amor. La culpa fue del primer beso. Disfruta de esta selección de clásicos los sábados, domingos y feriados desde las 0 horas. Yo quiero dibujarte con mis manos. Madrugada 700 con Manuel Macías por Radio Sucre, la marca deportiva. Sigue nuestra cuenta oficial de Instagram, Madrugada 700. Y mantente al día con el romanticismo. Amor mío, sueño mío. Siendo las 14:05, ¿cómo se pasa el tiempo?
Seguimos con Mariuxi Valladares y yo encantado, queriendo que los comerciales desaparezcan y poder tener un poco más de tiempo. Quiero confesarle algo a las personas que nos están escuchando. Hace algunos meses atrás estuve leyendo unos escritos de Berger en los cuales hablaba de los animales. Después de terminar ese escrito, mi percepción acerca de los animales en los zoológicos cambió. Y mi percepción acerca de qué piensan y sienten estos animales también cambió. Dejaron de ser animales, así como la gente dice, animales. Yo nací en el 71 y vengo de una generación donde los animales eran animales. Y ha ido modificándose mi percepción, porque mi percepción fue heredada, y hoy entiendo que son unas expresiones de la vida, de la tierra, muy interesantes. Yo veo mucho, Mariuxi, que los animales tienen una marca en tu producción, tienen una marca en tu vida, te dan paz. O sea, ¿cuál es la marca específica o la huella específica que dejan estos animalitos en tu producción artística? Gracias por la pregunta, Palomeque, porque creo que de alguna forma das en el clavo, ¿no? Esa es como una de las temáticas centrales de mi escritura, quizás una de mis preocupaciones, no sé, como alrededor de la existencia más importantes, ¿no? Y creo que hay, digamos, se activa en mí a partir como de la convivencia con las mascotas, ¿no? Con los animales domésticos. Yo básicamente he convivido con perros, alguna vez también con gato. Se activa en mí una especie como de rebeldía ante las formas de la violencia que, por ejemplo, en ciertas industrias se genera contra los animales, ¿no? Yo soy vegetariana desde hace algunos años, justamente porque me parece que ese es el gesto ético, político, digamos, que una persona puede asumir cuando se indigna, como me indigno yo, ¿verdad?, ante esas formas de la violencia, ¿no? Que Berger, en este artículo al que has hecho alusión, que se llama ¿Por qué miramos a los animales?, justamente lo que dice es, o lo que hace énfasis es en cómo a partir de cierto momento de la historia de Occidente, la relación entre el animal y el ser humano cambia porque la relación se vuelve una relación instrumental, ¿no? O sea, y no solo que usamos a los animales como instrumentos de trabajo, por ejemplo, sino que ya en un punto donde la industria alimenticia crece de tal forma y asume ciertos comportamientos y ciertas lógicas, esa industria hace del animal materia prima, ¿no? Y eso es problemático por las significaciones que tiene respecto del trato a los animales, ¿no? Entonces, digamos que esa es una como de las líneas, ¿no?, que activa en mí la necesidad de escribir sobre los animales, ¿no? Esta línea más política, si se quiere. Y luego, claro, también se activa una línea afectiva, ¿verdad?, en la convivencia con las mascotas. Los que viven con animales y tienen relaciones cercanas con sus animales domésticos no me dejarán mentir. Es decir, uno, digamos, Deleuze y Guattari se refieren a esta forma de la relación como una relación de corte edípica, ¿no? Es decir, el perro de la casa se convierte en el hijo, ¿no?, por ejemplo, y los tratamos como hijos, ¿no? Son unas relaciones que son... Y los perros también se sienten parte de la familia. Los estudios modernos dicen que los perros a veces se sienten hermanos y en otros casos hijos. O sea, ellos ven a los otros miembros de la familia como hermanitos y cuando llega el papá lo sienten que es el papá, que es el que manda. O sea, es una cosa asombrosa. Yo lo que siento es que de alguna forma se contagia como este instinto de manada que está en los perros, ¿no? Es decir, las familias humanas se vuelven parte de la manada del animal. Y yo te diría que de alguna forma así convivimos aquí en casa con nuestros dos perros. Pero claro, esta es una relación, digamos, de corte más afectivo, ¿no?, que también es político, pero quizás micropolítico, ¿verdad? Y ahí se activan otras cosas.
Se activa, bueno, quizás entre una forma de relación y otra, siempre está de por medio esta lógica como del cuidado respecto de los animales y digamos de procurar no ejercer formas de violencia contra ellos, ¿no? De ningún tipo y de denunciar también cuando estas ocurren y eres testigo de ello, ¿no? Pero esta otra línea de lo afectivo, digamos, respecto de mi escritura, por ejemplo, lo que provoca es la activación de una lengua nueva entre nosotros. O sea, cuando yo me dirijo a mis perros, utilizo un lenguaje que no utilizo con nadie más, ¿no? Es decir, altero palabras, les invento apodos, qué sé yo, cambio el tono o el timbre de la voz para dirigirme a ellos. Es un poco más sensorial, diríamos. Sí, ajá, hay algo ahí, ¿no? Porque ellos perciben. Abandona, hay un escrito de Tiggett, de Mark Tiggett, creo, que decía que obviamente los animales, y es algo que se está estudiando, tienen la capacidad de entender esa sensorialidad que tienen los seres humanos. Por eso cuando llega una persona mala o con malos sentimientos o cargada de alguna energía X, ellos rápidamente identifican, y cuando hay un abuelito o alguien con buenos sentimientos, automáticamente se pegan. O sea, esa sensorialidad está ahí. Sí, total. Y eso uno lo va aprendiendo en la convivencia también, ¿no? Entonces, claro, cuando le prestas atención a tu animal, es decir, cuando el animal no está ahí de adorno, sino que de verdad hay una relación afectiva y le estás prestando atención, lo estás mirando en este sentido que dice Berger, ¿no? Que debería restaurarse. Cuando le miras y le prestas atención, entonces, claro, se activan estas otras cosas, se activa incluso este otro lenguaje que yo te digo que mantengo con ellos. Yo sé distinguir las inflexiones de sus ladridos, sé cuando quieren salir a orinar, sé cuando quieren comer, sé cuando les duele algo, ¿no? De nuevo, es una cuestión de atención, ¿no? Interesante. Entonces, bueno, nada, eso de alguna forma creo que sí también se traslada, digamos, a mi propia escritura. Y al trabajo con el lenguaje, ¿no? Es como que, tú decías hace un momento algo así como que se abandona el plano de lo semántico, ¿no? El plano de los sentidos, e importa más el plano sonoro, fonético, ¿verdad? De la lengua. Y creo que eso, en mi caso, se revela en el hecho de que para mí la poesía, ¿no? Es no sobre todo, pero en muy buena medida, es sonido, ¿no? O sea, para mí la poesía tiene que ser rítmica, ¿verdad? Tiene que tener un ritmo, y no me estoy refiriendo al ritmo de hace 500 años, pero tiene que tener un ritmo, y ese ritmo tiene que sentirse, ¿no? Entonces así la trabajo yo, y creo que en buena medida sí tiene que ver con la relación con mis perros y el lenguaje que establezco con ellos. En base a lo que dices, muy interesante, en base a encontrar ese ritmo, hemos tenido algunos, nos han hecho algunas peticiones, por medio del interno, en el WhatsApp, en el que nos dicen, bueno, para escribir hay que tener la predisposición, tiene que haber secretos. Muchas de las personas que estamos involucradas en el tema de escritura lo sabemos. De hecho, hace mucho tiempo yo escuché un consejo de Stephen King en un libro que él escribió que se llamaba Mientras escribo, que él dijo, yo solamente les doy 2 consejos. Lean mucho y escriban mucho. Se acabó. Lean mucho. Ahora, esa predisposición, ¿cómo se encuentra? En mi caso, a veces me atoro, leo mucho, no paro de leer porque la lectura es automática, leo y consumo todo lo que tengo, pero cuando estoy frente al papel, como que es el pánico frente al papel en blanco. ¿Cómo esa predisposición se la puede activar? ¿Hay cómo controlarla o simplemente nos unimos al concepto del pasado que dice, deja que llegue el hada y espérala que en cualquier momento aparece? Bueno, sí, me imagino que ese es un camino posible, pero digamos que para ser más proactivos, ¿no? Y agenciosos con la escritura, creo que sobre todo, Palomeque, uno tiene que tener ganas de decir algo, ¿sabes? O sea, como si es que yo me siento frente a la compu con el Word en blanco, la página en blanco, ¿verdad? Y no escribo nada, es probablemente porque no tengo nada que decir o porque no quiero decir nada, ¿no? Entonces,
un lector no necesariamente es un escritor. Un escritor sí que tiene que ser lector, pero un lector no necesariamente tiene que ser escritor, ¿no? Entonces, yo sí creo que esta necesidad, por decir algo, significa tener como ciertas posturas políticas. Cuando estoy diciendo políticas, no me estoy refiriendo necesariamente al tema político como lo conocemos. De la política partidista, ¿verdad? O de la política vinculada con el poder en el Estado, sino política en el sentido aristotélico de la palabra, ¿verdad? O sea, todos los que vivimos en una sociedad tenemos responsabilidades y también tenemos derechos, ¿verdad? Y esa convivencia social ya nos hace seres políticos, pero tenemos que tener conciencia de ello, ¿no? Entonces, nos convertimos en seres políticos cuando tenemos conciencia, ¿verdad?, del lugar que ocupamos en una sociedad. Entonces, y a veces puede ser en la familia, ¿verdad? A veces puede ser dentro de una institución, a veces puede ser en el viaje, no importa el lugar. Pero eso, es tener conciencia de que eres un individuo que está dentro de un contexto social determinado, ¿verdad? Y que hay una serie de relaciones, ¿verdad?, que llegan y salen de ti. Entonces, no sé, yo creo que el momento en que nos activamos políticamente, inmediatamente se activa también la necesidad de decir cosas, ¿no? O sea, queremos ahí decir cosas, queremos ahí contar historias, ¿verdad?, para transmitir ideas, para crear imágenes, o simplemente para crear un relato, ¿no? Entonces, de eso, creo que lo que hay que activar es las ganas de escribir, ¿no? O sea, las ganas de escribir, de nuevo, vinculadas con esta activación de nuestro lado político, ¿no? Aristóteles utilizaba la expresión el son politicón para referirse. Claro. Algo que me llega es el tener ganas de decir algo. Claro, siempre hay ganas de decir algo. La pregunta es si quiero hacerlo o si no quiero hacerlo. Y luego hablabas de tener conciencia a nivel político. Al decir eso me acuerdo que era el concepto que tenía Cortázar. Sin embargo, Borges hablaba siempre de escribir por escribir y de no tener esa posición política. Pero yo creo que te refieres más que todo hay algo que lo rescato aquí, es tener conciencia de dónde estoy parado y quién soy en este mundo. Y desde ahí defender y desde ahí escribir. Ahora, sí, o sea, no a la política, digamos, también puede ser, ¿no? Pero no estoy pensando en términos ideológicos como soy de izquierda, soy de derecha, soy de centro, con tendencias a la izquierda o a la derecha, no tanto en términos ideológicos, aunque creo que igual todos nos podemos perfectamente ubicar en ese horizonte ideológico en algún lugar, ¿verdad? Pero no me refiero a eso. Claro, es a esta otra forma de lo político, de nuevo, en función de la conciencia que tengamos respecto de nuestras relaciones afectivas. Perfecto, me encanta muchísimo. Nos vamos a los comerciales y regresamos con Mariuxi Valladares. Ciertos consejos que podemos, retornamos ciertas cosas como ciertos consejitos que podemos tener para empezar o salir del pánico en la hoja en blanco. Regresamos después de los comerciales. La radio ahora en tus ojos. Míranos en YouTube, Radio Sucre, transmisión en vivo. Transmisión en vivo. Son las 2:18. Son las 2:18. Radio Sucre en su inicio de espacio publicitario. Vecino, ¿qué hace? Sacando la basura. ¿Y se fijó en la hora? No. Ay, vecino, tiene que entrar a www.urbaceo.com y ver los horarios y frecuencias de recolección establecidos por el municipio de Guayaquil. ¿Y el horario para qué? Vecino, porque debe ser responsable y no generar mal aspecto a la ciudad. ¿Y tú, guayaquileño, estás respetando el horario y frecuencia de recolección en tu sector? Haz tu parte por un Guayaquil más ordenado, más limpio.
San Borondón es un territorio vigilado. San Borondón tendrá más vigilancia que nunca, porque la primera fase del mejor sistema de vigilancia del país se está instalando con cámaras tipo ALPR para tránsito, cámaras PTZ con bocinas para las vías del cantón, los tótems de emergencia, las cámaras ojos de pez en los pasos peatonales elevados y un nuevo centro de monitoreo. Más de 100 dispositivos del Sistema Integral de Vigilancia estarán muy pronto a tu servicio. Autoridad de Tránsito y Vigilancia en conjunto con la Alcaldía de San Borondón. El dragado va porque va porque va. Soy Susana González y te cuento todo lo que debes saber del dragado. Seguro te estás preguntando por qué es importante dragar el río Guayas. Porque evitará la pérdida de cultivos y animales, garantizando que los alimentos lleguen del campo a tu mesa. Esta es la obra más esperada por la provincia y el Ecuador entero. El dragado va porque va porque va. Prefectura del Guayas. Si estás escuchando esta cuña y aún puedes caminar tranquilamente, ver a tu familia y sobre todo respirar, quiere decir que aún estás sano y que no debes dejar de cuidarte. El COVID no se ha ido, sigue aquí. Por eso debemos continuar cuidándonos, respetando el distanciamiento, usando mascarilla y vacunándonos. Hazlo por ti y por tu familia. Acude al punto de vacunación municipal en Mucholote. Guayaquil se vacuna. Alcaldía de Guayaquil. Banco Coop Nacional, otorgando préstamos durante los 365 días del año. Banco Coop Nacional, solucionando sus necesidades. Ahora somos tu Banco Coop Nacional, otorgando créditos inmediatos, sin cobrarle mantenimiento de cuenta. 43 años que su dinero ha estado seguro. Banco Coop Nacional le ayuda a cumplir sus sueños durante los 365 días del año. Banco Coop Nacional. Radio Sucre en el fin del espacio publicitario. Regresamos siendo las 14 horas con 21 minutos con la dosis. No oigo, perdón. No escucha. Ahora sí. Ya, ahora sí. Estamos, decía, 14 y 22 de la tarde. Regresamos con Mariuxi Valladares. Realmente estas son una de esas entrevistas que uno se queda con las ganas de querer seguir y seguir. Pero así es el tiempo. Y bueno, Mariuxi, en estos últimos minutos quisiéramos saber cómo sales del pánico frente a la hoja en blanco. ¿Tienes alguna estrategia que tú aplicas? Esa estrategia que tú me decías hace un momento de ordenarte y de no esperar a la musa. ¿Qué es lo que tú haces cuando quieres ordenarte para escribir? ¿Te pones fecha, te pones meta, te pones horarios, buscas ciertos espacios? ¿Cuáles son tus estrategias? Sí, a ver, hay como diferentes también dependiendo del género. O sea, por ejemplo, a propósito de tu pregunta, lo primero que pienso es lo que hago cuando voy a escribir ensayo, ¿no? O artículos para, qué sé yo, para revistas literarias, cosas así. Normalmente me ayuda mucho a escribir un esquema antes de empezar la escritura, ¿no? Entonces, escribir un esquema con las ideas principales. Con ese esquema, la escritura luego me fluye mucho más rápido, ¿no? Y además se vuelve más ordenada, se vuelve más, menos repetitiva, ¿no? A veces tenemos la tendencia a repetir. En la poesía es sentar y escribir, o sea, sentarme y escribir. No importa qué escriba, no importa que luego vaya a borrar una y otra vez lo que vaya avanzando, no importa. La idea es como, en poesía yo siento que a mí lo que me sirve es desentumecerme. Entonces, yo sé que en un punto voy a encontrar el verso adecuado, el lenguaje adecuado, el tono adecuado, pero hasta llegar a ese lugar solo tengo que escribir. Creo que con poesía es así, ¿no? Y con narrativa creo que ni sentarme a escribir sin una idea concreta, o dejando que el lenguaje fluya como hago con la poesía, y tampoco hacer el esquema necesariamente me sirve, pero sí tener al menos una idea de la historia, ¿no? O sea, como tener el resumen de la historia en la cabeza, ¿verdad? Entonces, ok, ya sé que esta historia va sobre esto, y sé que el personaje protagonista es de esta forma, y sé que el final tiene que ser asá, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya la escritura va fluyendo. Es decir,
partir de cero para llegar, digamos, al texto escriturario final es muy difícil, o sea, es muy complicado, ¿no? Tienes que tener estrategias dependiendo del género que quieras trabajar para poder lanzarte a la escritura. Y yo ahorita te he contado las mías, pero sé que hay escritores que tienen otras, ¿no? O sea, claro, que cada escritor encuentra su fórmula, ¿no? En ese sentido, tampoco creo demasiado en darle un consejo a alguien sobre cómo escribir o cómo hacer para romper el terror con el terror que produce la página en blanco, porque cada uno encuentra su ritmo. Pero hay cosas que hacer, claro que hay cosas que hacer, ¿no? Que ayudan a salir como de ese lugar de parálisis, ¿no? ¿Qué tenemos, Mariuxi, este año contigo? ¿Planes, metas? ¿Nos vas a dar el gozo de leer algo tuyo este nuevo año? ¿Algo nuevo? Espero que sí. Al menos quiero terminar la escritura de un proyecto de poemario en el que estoy trabajando. También tengo ya un poemario terminado que escribí a 4 manos con un poeta argentino, amigo, Sebastián Urli. Se publicó una primera parte de ese poemario en una editorial cartonera, y este año queremos ver si sale ya pues la versión final y completa de este intercambio poético que hicimos, pues si sale ya al menos en una edición binacional. Hasta eso, estoy terminando unos poemas de amor, que es una serie nueva. Y también quisiera este año cerrar con un proyecto que con Alicia, mi compañera, tenemos desde hace muchos años, que es un proyecto de crítica literaria, ¿no? Ella trabaja sobre todo narrativa, yo trabajo sobre todo poesía, entonces lo que queremos es ella escribir una serie de ensayos sobre escritoras ecuatorianas contemporáneas en narrativa y yo en poesía, también escritoras, ¿no? Contemporáneas. Entonces vamos viendo porque... eso es en lo que hemos venido trabajando en los últimos años, sería como cuestión de organizar, quizás de desarrollar más los ensayos que ya tenemos escritos y juntarlos para hacer este libro, ¿no? Que creo que sería importante. Te decía hace un momento que creo que la gran fuerza de la generación actual de escritores en el Ecuador radica en el hecho de que nos estamos leyendo entre nosotros, ¿no? Y produciendo crítica también. Mariuxi Valladares, ha sido un placer inmenso tenerte en La Dosis, en Radio Sucre, esta tarde. Nos quedamos cortos como siempre. Te deseamos lo mejor dentro de tus proyectos. Gracias por tus consejos y esta es tu casa. Esperamos que cuando salga uno de estos proyectos nos tengas en cuenta para poder tenerte presente después de esta pandemia, poderte tener aquí en los estudios de Radio Sucre. Gracias claro que por sí, Pelomé, qué gusto y muchísimas gracias a ti por la invitación. De verdad que ha sido un placer enorme conversar contigo esta tarde. El placer ha sido nuestro, de Radio Sucre y La Dosis. Nos estamos viendo la próxima semana con un nuevo programa de La Dosis con Francisco Palomeque. Que tengan buenas tardes. La voz que hace noticia. Energía permanente de 7 a 9. Entrevistas, anécdotas, la información rápida y efectiva. Escúchelo de lunes a viernes. Vicente @Dito. Con usted. El espacio informativo número 1 del país. Solo por Radio Sucre. Son las 2:27. Son las 2:27. Radio Sucre es la radio que te entretiene todito el día, con deportes, noticias y los mejores locutores de corazón. En el norte, en el sur, en el taxi, en el bus, la frecuencia que a ti te inspira. Entrevistas de artistas, compositores, políticos y algo más. Radio Sucre.